Bien, continuamos, hermano, en Hebreos capítulo 9, desde el capítulo 8, el autor ya viene señalando la superioridad infinita del nuevo pacto en relación al antiguo pacto, del sacerdocio perfecto de Cristo comparado con el sacerdocio arónico. Ahora en el capítulo 9, parte del verso 10, va a continuar esta comparación de lo que es el nuevo pacto, el cual fue establecido con mejores promesas. En el capítulo anterior citó a Jeremías 31, Jeremías 32, Ezequiel 11 en relación a el pacto nuevo que se iba a establecer, el cual era un pacto perfecto. Muy bien. Y entonces en el capítulo 9 el autor empieza a dar una semejanza, una comparación entre el tabernáculo que se levantó, esa tienda portátil que se levantó después de la salida de Egipto, y el cual había que trasladar, donde en el lugar santísimo se instalaba la presencia de Dios, que en el día que era una nube para que el sol no los calcinara, y en la noche era un fuego que daba calor en el desierto, y cuando esa nube se movía había que los levitas, los sacerdotes, levantar la tienda porque había que moverse y trasladarlo del lugar. Bien, Hebreos capítulo 9, hermanos, verso 1, dice el autor: ahora bien, aún el primer pacto, el que se estableció con Aarón y Moisés, tenía ordenanzas de culto. O sea, se ordenó al pueblo escogido de Dios cómo deberían de cubrir sus culpas a través de un tabernáculo. Tenía ordenanzas muy claras, muy específicas de cómo quería Dios que se cubriera el pecado. Y todo eso está en Éxodo 25, Éxodo 26, en Números, donde usted tiene que ir y ver las ordenanzas del culto arónico, que además eran complejas, hermano. Y eso de estar matando tanto animalito, miles y miles y miles, y en el Yom Kippur hacer un acto religioso particular. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. ¿Qué es un culto? Bueno, así de una manera muy sencilla, es una manifestación de carácter externo y público de una religión. Muchas veces usted identifica una religión en base a sus actos externos públicos, culto, ¿verdad? Ellos están teniendo un culto católico, ellos un culto protestante, un culto pentecostal, un culto bautista, por las manifestaciones de carácter externo y público de una religión. Entonces dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Entonces la gente que veía en el Éxodo a los judíos que salieron de Egipto se daban cuenta que estaban haciendo un culto cuando después de instalar su tabernáculo hacían todos esos sacrificios, ordenanzas de culto. Levítico 25, 26, Números. ¿Se está entendiendo? Mire todo lo que sacamos de un pequeño versículo. Ahora, el primer pacto tenía ordenanzas. Bueno, déjenme explicarle, hermanos, tienen paciencia. Antes de que se estableciera la ley mosaica, ¿sí?, se hizo una limpieza. Antes de que se estableciera las leyes de cómo adorar, se hizo una limpieza con sangre. Y el pueblo se fue rociado en sangre. Y el pueblo dijo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Está como Pedro: Señor, no te voy a negar. No te voy a negar, Señor. Habían pasado unas horas, Moisés sube a la montaña y ellos se hacen un becerro de oro. Bueno,
volvamos al tema. Un santuario terrenal, verso 2, hermanos. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Bueno, usted tiene que ir a Éxodo 25, 26, números. Pero de manera práctica, hermanos, el tabernáculo tenía 3 partes. El atrio, donde había un altar de los sacrificios, había una fuente de bronce, donde el sacerdote se lavaba. Esa fuente de bronce, ¿no hay uno más bonito, hermanos? Ahí está, mire, está muy bueno. Sí, miren, qué bien, hermano, mire. El lugar santo es este. El lugar santísimo es este. Y lo que rodea con unas cortinas de un perímetro de 43 por 22 metros es el atrio. Si usted encuentra alguna semejanza de esto con una iglesia católica, es cierto. Ellos tienen un atrio donde los niños juegan antes de entrar al catecismo, luego tiene el lugar santo donde la gente está sentada, y luego el lugar santísimo donde el sacerdote saca la hostia. ¿De acuerdo? Hay semejanza. Bueno, en el atrio, que aquí no está, perfecto, aquí está el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí está el atrio, hermanos, ¿sí? ¿Sí se ve? Es todo lo que rodea. Y allá está el altar donde se hacían los sacrificios, y también está una fuente de bronce en la cual fue hecha de los espejos de las mujeres que salieron de Egipto. Y entonces esa fuente, el sacerdote, después de hacer sus sacrificios, se tenía que lavar. Pero al momento de lavarse, él podía ver en la fuente lo sucio que estaba, lo lleno y manchado de sangre, después de haber hecho los sacrificios. ¿De acuerdo? Y el altar de bronce era como un asador donde se sacrificaban los animales, montones diario. Y había una fiesta especial que era el Yom Kippur, donde Dios cubría los pecados del pueblo y del sumo sacerdote. Ese día era muy agitado para el sumo sacerdote. Tenía que levantarse muy temprano y tenía que vestirse de su vestidura sacerdotal preciosa, su pectoral, su efod, ¿sí? Pero una vez que hacía los sacrificios quedaba manchado, y él tenía que quitarse esas vestiduras tan elegantes y tenía que vestirse de lino blanco para entrar al lugar santísimo una vez al año y expiar con sangre en el lugar santísimo, derramando sangre. ¿De acuerdo? Mire, ahí está el tabernáculo que ven ahí, el altar de sacrificios de bronce y una fuente. Luego la tienda propiamente con el lugar santo. En el lugar santo entraban menos sacerdotes. En el lugar santo había 3 muebles: el altar de incienso, la mesa de los panes y una lámpara de aceite con flor de almendros que eran de oro de una sola pieza, la menorá o el candelabro. ¿De acuerdo? Y en el lugar santísimo solo estaba una urna, o sea, un cofre de acacia cubierto por oro, y una tapa la cual se llama propiciatorio, y 2 ángeles arriba de la tapa viéndose uno a otro. Y en ese lugar, hermano, no entraba los sacerdotes, solo uno, el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Y si él no estaba limpio litúrgicamente, moría. Bueno, ¿a qué quiero llegar, hermanos? Que en el Antiguo Testamento no había acceso a Dios. ¿Se escuchó bien?
Dios de repente hablaba como Él quería, a través de un profeta, le hablaba a través de la zarza. Pero el pueblo en el Antiguo Testamento no tiene acceso a Dios si no es a través de un sumo sacerdote. ¿Sí? No hay acceso a Dios, contrario a lo que pasa ahora, y después le digo hasta dónde entra usted cuando ora. No hay acceso a Dios. Cuando hablo de acceso a Dios, hablo de perfección. Recuerde que la palabra perfecto en hebreos es acceso a Dios, hacerlos perfectos. Entonces, no había acceso a Dios en el Antiguo Testamento. Tampoco había perdón de pecados. Los pecados eran cubiertos. Como les dije, cuando alguien abajo de la alfombra tira la basura. Hermanos, es una analogía que se me ocurrió hace rato y yo dije, vamos a decirla así. Me acuerdo que cuando yo me portaba mal de niño, mi mamá me decía, me debes una. Ay, mamacita. Al rato van 2 y los hermanos felices ya. Van 3. Te la estoy guardando para la noche. Ay, Dios mío. No te pego ahorita porque tienes que hacer tu tarea. ¿Sí? Tienes que cumplir tu tarea, pero en la noche no te salvas porque ya te las tengo contadas. ¿Sí? Ya la chancla estaba ahí preparada. O sea, llegaba la noche, mamacita, ya hice las tareas, mire. Ay, qué bien, qué buenas tareas hace mi hijo. Ahora sí, póngase de espalda porque ahí va, pa la chanclis. Ya mi mamá dormía tranquila y yo calientito, hermano, dormía bien tranquilo. No sabe el bien que le hace a un hijo la corrección en amor. Es maravilloso, te marca límites. Entonces dormía calientito yo y ella se iba a dormir tranquila. Y entonces yo anhelaba en ese momento que un hermano mío dijera, mamacita, no le pegues a Memo, es buen muchacho, pégame a mí. Papá, con mucho gusto. No, pues, ¿qué iba a hacer, hermano? Algo similar sucede en el Antiguo Testamento. Dios no perdona el pecado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Solamente lo cubre, lo soporta. Por esos tiempos de ignorancia, lo soporta y todo lo está guardando para el final, para que alguien pague todo el pecado del antiguo y alguien pague todo el pecado de los que van a vivir en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el antiguo pacto no quita el pecado, solo lo cubre y dice, se las voy a cobrar, porque el que pecare, morirá. Y no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Mientras yo espero y soporto con paciencia estas generaciones, que sea con sangre de animales. Pero no estoy satisfecho, porque un Dios santo está en contra y está en ira contra el pecado que se comete desde el inicio del mundo hasta el fin del mundo, y alguien va a pagar. ¿Me estoy dando a entender? No está perdonado en el Antiguo Testamento, está cubierto abajo de la alfombra. Te las estoy guardando para el final, ¿sí? Llega el nuevo pacto, llega el nuevo sumo sacerdote, nuevo tabernáculo, y en él, en la sangre del Hijo, la ira de Dios fue satisfecha. La ira de Dios dice, mi santidad está ofendida por tanto pecado, porque yo soy santo. Alguien tiene que pagar, y tiene que ser un cordero perfecto, y no tiene que ser de sangre de animal. Y haré un nuevo pacto, un mejor pacto, en mejores promesas,
y no me acordaré de sus pecados. Hermanos, sus pecados, si usted es creyente, están perdonados, no están cubiertos, están total y absolutamente. Es por eso que descansamos. Entonces usted no va a cuidar la salvación. Claro que la voy a cuidar, por tener una buena conciencia, pero descanso en que mi salvación no depende de mis obras muertas para salvarme, sino en la poderosa y preciosa sangre de Cristo. Ahora cuidado, la sangre es un símbolo de un acto de muerte. O sea, tuvo que haber muerte para que hubiera sangre de Cristo, porque no entienda usted que la sangre de Cristo es un amuleto en la cual dice: yo con la sangre de Cristo reprendo. No, la sangre de Cristo no es un amuleto, porque atrás de la sangre de Cristo está el acto de muerte de alguien inocente que murió. Es el acto más sublime. Hubo alguien que dijo: yo pago por él, yo pago por él y yo pago por él, pero va a ir todo. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Os entiende usted la cruz? Hermano, está perdonado. No están cubiertas sus faltas. No es que usted va a perder la salvación. No, hermano. Si usted dice que pierde la salvación, nunca fue salvo. Si usted es un verdadero creyente, su pecado está pagado, anulado. No me acordaré de sus, seré propicio a sus injusticias y no me acordaré de sus. Es usted salvo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se salvaron los judíos del Antiguo Testamento? Bueno, cuando Dios veía un buen corazón que hacía todo lo religioso y externo, porque esto es figura del que iba a venir, se salvaba. Ahora, ¿cuándo Dios veía un corazón bueno? Cuando Dios le daba un corazón bueno a esa persona. ¿Sí? Porque todos somos malos. Usted sabe que muchos de los judíos en el transcurso del antiguo pacto se desviaron. Pero no es que se desviaron, por ejemplo, es que sí hacían sus ofrendas y sacrificios de mala gana. Entregaban su animalito de mala gana, no. Se desviaron gacho, mire. Siguieron a Moloc, empezaron a quemar los hijos como lo hacían los seguidores de Moloc. Abandonaron su pacto con el Señor. Siguieron dioses ajenos, ¿se acuerdan de eso? Y Dios se desentendió de ellos. Bueno, sigamos. Ya me adelanté varios puntos, pero es necesario. Aquí está. Es necesario hacer esta introducción tan grande. Seguimos. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Por favor, hermanos, esa figura hermosa que pusiste. En la primera parte llamada el lugar santo, él abrevió el atrio. Están 3 muebles: el candelabro, la mesa con los panes de la proposición, 12 panes. ¿Sí? Aquí extrañamente, bueno, muy breve, aquí extrañamente el autor de Hebreos metió el altar de incienso al lugar santísimo, pero es un error, ya hemos revisado. John MacArthur hace el comentario de que lo metió al lugar santísimo porque el sumo sacerdote en el Yom Kippur tomaba en un incensario móvil, de los que se mueven, se oscilan, metía ahí la ceniza y con ese se metía al lugar santísimo. Por eso es que aquí el autor dice que el altar de incienso está en el lugar santísimo, pero no, el altar de incienso estaba en el lugar santo. ¿Sí? ¿No estoy confundiendo, hermanos? Bueno, pero para que esto no despierte polémica, porque sinceramente es bueno saber cómo estaba distribuido el tabernáculo, pero déjeme decirle, ya no importa tanto. Sinceramente,
Al menos los seguidores de judaísmo, para ellos piensan, pero a mí, la verdad, como conocimiento me sirve. Ya no importa tanto, lo que importa es el nuevo que está en el cielo. Tanto que el autor dice, no vamos a ampliar el tema, punto. ¿Sí? Véanlo. Dice, verso 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Estamos en el lugar santísimo. En la que estaba una urna de oro que contenía 3 cosas. ¿Qué contenía? El maná, la vara de Aarón y las tablas, o el libro, que no era un libro engargolado ni empastado, tablas de piedra. Sobre ella la tapa del propiciatorio, ¿verdad? Sobre ella la tapa del propiciatorio que cubría el propiciatorio con 2 querubines arriba, ¿de acuerdo? Y haciendo honor, hermano, ¿me pones el verso 5? Querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, haciendo honor a que el autor de Hebreos dice, no entremos en profundidades, no entremos en detalles. El punto es, no les quiero enseñar cómo estaba el tabernáculo, porque además la mayoría lo sabían. No entremos en detalles. El detalle es que hay hoy un tabernáculo mejor. Eso es lo importante. El autor no le quiere dar clases de arquitectura hebrea de cómo estaba el tabernáculo. Él solo tomó un pequeño ejemplo para abordar lo que es superior, el nuevo tabernáculo. Entonces, obedeciendo lo que el autor dice, no es una clase del tabernáculo, ¿sí? Si usted quiere aprender mucho de eso, vaya a Éxodo 25, 26, Números, Levítico, ¿sí? Bueno, seguimos. Se va a hablar del Yom Kippur, hermano. Ya se los expliqué, ¿verdad? Del verso 6 y 7. Y me ponen otra vez el tabernáculo. ¿Por qué me lo quitan el tabernáculo? Y cuando quiero el tabernáculo me ponen la letra, y cuando quiero la letra me ponen el tabernáculo. Muy bien. Entonces, mire, aquí está el altar de incienso, pegadito a la cortina que dividía al lugar santo del lugar santísimo. ¿Sí? Hay 3 muebles: la mesa de los panes, el candelabro y el altar de incienso. Aquí solo entraban unos cuantos sacerdotes. ¿Se da cuenta que el asunto se está reduciendo? Primero, el pueblo no entraba al tabernáculo. Solo unos sacerdotes entraban al atrio y levitas. Menos gente entraba aquí al lugar santo. Y aquí solo uno, sumo sacerdote. ¿Y cuántas veces al año? No hay acceso a Dios. No hay acceso, no hay perfección. Por eso extraña que la gente quiera regresar a esto. Versos 6, 7. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto diario. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. No sin sangre, hermano. Porque entras sin sangre y ahí mismo quedas muerto. Sistema de sacrificios en base a la sangre. Tanto animal muerto. Y solo eso cubría. La cual esta sangre se ofrece por el pecado del sumo sacerdote y por los pecados de ignorancia del pueblo. Porque recuerde que hay pecados por los cuales no se ora. Pecados de ignorancia, o hierro, o debilidad. Pero al hombre que lo descubrieron cortando leña en el sábado, lo apedrearon.
8. Aquí ya se pone lo interesante, hermanos. A ver, que Dios me dé sabiduría para ver si lo puedo explicar. Versos 8 y 9. Creo que aquí está la clave en estos dos versículos. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, lo que acabamos de ver, antiguo, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? Que pese a todo esto, no hay camino a Dios en el antiguo pacto. Solo un hombre al año, solo con sangre de animal, pero el pueblo no tiene acceso ni siquiera a entrar al atrio. Señores, no hay acceso a Dios en el Antiguo Testamento. No se ha manifestado el camino para entrar al lugar santísimo. Habla del pueblo, no del sumo sacerdote. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, por el velo de su carne. ¿Sí saben que cuando Jesús fue crucificado y murió, este velo se rompió de arriba a abajo, se rasgó simbólicamente? Ahorita vamos a ver lo que pasó. Dice, no se había manifestado el camino al lugar santísimo, no había camino. Entre tanto que la primera parte o el primer tabernáculo estuviese de pie. Ahora, todo este tabernáculo anterior solamente es símbolo, parabolé, para el tiempo presente. ¿Por qué el tiempo presente? Porque el templo de Herodes todavía estaba en funciones. Estamos antes del año 70. En el año 70 fue destruido el templo de Herodes, o sea que todavía está en funciones en este momento. Y dice, lo cual, eso que ven, ese templo tan hermoso que ven ahí, solo es que, hermano, símbolo, parábola para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios todos los días, que no pueden hacer perfectos. La palabra perfecto en hebreos, ¿qué quiere decir? Acceso a Dios. Hermanos, que les quede claro, la palabra perfecto en hebreos no es madurez, es acceso a Dios. ¿Sí? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden dar acceso a Dios en cuanto a conciencia al que practica este culto. Y además la conciencia no descansa. Hablemos de conciencia, hablemos de culto y hablemos de perfección. ¿Quieren que hablemos de esos tres términos? Perfección, conciencia y culto. Los que practican ese culto no tienen paz. Hermanos, los del Antiguo Testamento, por más bien intencionados que lo hicieron, sus sacrificios, no tenían una paz que tiene el hombre del Nuevo Testamento. Tenemos paz con Cristo. Nuestra conciencia es puesta en paz, no desactivada. ¿De acuerdo? ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es un sistema de advertencia que Dios ha dado a la humanidad para que reaccione al pecado. Y esta conciencia produce acusación moral y culpa, y que no puede ser aliviada sin la obra de Cristo. Vea, usted descansa de una forma que ni David, ni Abraham, ni Salomón, ni ningún santo del Antiguo Testamento descansa. Usted ya recibió el perdón de los pecados.
Ellos solamente creían en símbolos que te iban a llevar al perdón del pecados. Ellos solamente descansaban en sus obras simbólicas que apuntaron siempre al Cordero de Dios. Usted entra directamente al lugar santísimo y su conciencia descansa porque sabe que su culpa ya fue lavada, perdonada. Yo, Señor, pecador, inútil en muchas formas, hombre variable, voluble emocionalmente, estoy perdonado. Veré a Dios. Descanso de una forma que no descansa el santo del Antiguo Testamento. Mas sin embargo, mi conciencia es puesta en paz, pero no desactivada. Porque Corintios dice que luchemos por tener una buena conciencia ante Dios. ¿Sí? Corintios dice, luchemos por tener una buena conciencia ante Dios, aunque como ya sé cómo soy, no descanso en mis obras. Descanso en lo que Jesús hizo en la cruz. Y además descanso que ya está abierto el camino. Pónmelo otra vez, hermano. Está muy bonito. Al lugar santísimo. Hermano, si yo oro en mi casa, aunque no esté el pastor, ¿usted entra a dónde? A donde el Antiguo Testamento no había acceso, solo a través de un sacerdote y por sangre. Y usted, hermano, doblando sus rodillitas ahí en su casa, usted tiene acceso a esta área, que esta solamente es símbolo de lo que ahora hay en el cielo, porque Cristo rompió esto entrando al cielo y Él es nuestro sacrificio, y Él es el perdón, y Él es el intercesor. Y usted cuando dobla sus rodillas, entra aquí. No necesita de un sumo sacerdote ni de un pastor. Claro, si el pastor lo acompaña en una oración es bueno, pero usted puede entrar al lugar. Hay acceso a Dios, pero ¿sabe qué se requiere para eso? Fe. Necesita usted creerlo, no solamente entenderlo. Necesita usted creerlo, y eso solamente es un don de Dios. Por eso usted que su alma descansa en medio de tanta aflicción. A veces estamos tirados, pero no derrotados, dice. Angustiados, pero no exterminados. Porque usted descansa diferente como descansaba, entre comillas, un santo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque sus pecados no son cubiertos para el fin de la noche. Están pagados por la sangre de Cristo. Si usted entiende esto, y no solamente lo entiende intelectualmente, lo cree, descansa. Su conciencia es puesta en paz, no desactivada al pecado. Pero el que no se sabe perdonado, hermano, si usted no está perdonado, ¿a qué viene a la iglesia? Fíjese, ¿a qué viene a la iglesia si al final lo reprobaron? Después de 80 años en un hospital usted está reprobado. ¿Para qué vive una vida religiosa? ¿O no? Pero si usted sabe que su pecado, cree, está perdonado, vamos a seguir luchando duro para el Señor, porque Él lo vale. Pero no es para que usted sea perdonado, entiéndalo, es porque Dios lo perdonó. ¿Hay diferencias entre el antiguo y el nuevo? Entonces, ¿por qué hay gente que quiere llegar a pónmelo? ¿Por qué se están vistiendo así ahora? ¿Por qué están hablando hebreo? Shalom, Yeshua llama Asia. Yeshua llama Asia. Sí. Y sienten que están en un nivel sacerdotal. Dios tenga misericordia de esas almas, hermano. Que de repente yo diga mañana, hermano, ya no me digan Memo, dígame Halim. ¿O qué otro nombre hay por ahí? Bueno, hay tanto. Benetel, dígame. Y me empiezo a dejar crecer la barbita y me empiezo a judaizar porque siento que por ahí es el camino.
Hermanos, cuidado con eso. Cuidado con eso. Bueno, hablemos de la conciencia, del culto y hablemos de qué es ser perfecto. Hebreos 7, 18, 19. Hebreos 7, 18, 19. Hermanos, perfectos en cuanto a la conciencia. ¿Qué dice este versículo? Queda pues abrogado el mandamiento anterior, ¿por qué? A causa de su debilidad e ineficacia. Porque el mandamiento anterior, el que fue abrogado, no fue hecho para salvar a nadie. No porque fuera malo, sino porque trataba con una materia mala que es la naturaleza humana. Por eso no podía salvar a nadie. Fue abrogado. Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, sino que en mí la ley se cumple. ¿De acuerdo? A causa de su debilidad y su ineficacia, no logró salvar a nadie por obras de justicia. Solamente se fue guardando, se fue guardando, se fue guardando. Todo ese pecado, hermano, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todo el pecado del primer día de Abel y Caín, de la manzana mordida y hasta el último día, fue pagado en Cristo para los que se salvan. Todo el pecado del Antiguo Testamento, dijo, en la noche te lo cobro. Y fue el inocente el que pagó. Entonces, hermano, vean, los sacrificios del Antiguo Testamento, escuchen esto, no quitaban la culpa de la conciencia al ofrendante, ni proporcionaban perdón total de sus pecados, solo eran símbolos. Bueno, hagamos una división de los judíos que tienen que ir al tabernáculo, ¿de acuerdo? Hay dos tipos, digo yo. Uno que con temor preparó su borreguito, con temor fue a ver al sacerdote, dice, ¿sí pasa o no pasa? Sí pasa, mañana lo traes. Con mucha devoción y mucha fe, iba al otro día, ponía las manos sobre el borreguito. El borreguito se llevaba simbólicamente sus pecados, se mataba al borreguito. Y usted dice que él tenía una conciencia tranquila. No actuaba a nivel de conciencia, hermano. No daba paz. Y no te estoy hablando de aquel judío que decía, voy a llevar el peor animal. Eso de que Dios ponga sacrificios, ¿a quién se le ocurre, hermano? No, ese ya está frito. Hablo del el que temerosamente se acercaba al sacerdote, aún ni él tenía paz. ¿Sí me dejé entender? Porque no actuaba a nivel de conciencia. En cambio usted, hermano, cuando ora, llora ante el Señor, usted es perfecto, acceso a Dios, y su conciencia descansa. Hay diferencia, hermano. Hebreos 10, del 1 al 4, por favor. Hebreos 10, del 1 al 4. ¿Qué dice? Porque la ley, Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas que están en el cielo, nunca puede, ¿qué dice ahí? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, aunque lo hayan hecho intencionadamente. De otra manera, cesarían de ofrecerse,
pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían más, ya apareció la palabra, estoy hablando de conciencia, no hay paz, no tendrían ya más conciencia de pecado. Cristo quitó el pecado del mundo. Verso 3. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados. Se acuerdan de los pecados. Este va por todo lo que hice, este va por todo eso. Ahora tus pecados ya son perdonados. Esfuérzate por tener una buena conciencia ante Dios. Porque la sangre de los toros y de los machos cabritos no pueden quitar los pecados. Están solamente cubiertos. ¿Hay diferencia entre el antiguo y el nuevo? Descanse, hermano, y luche por ser santo, pero goce que usted puede entrar al lugar santísimo, que después de orar Dios lo oyó, y si no lo oyó la enfermera, el médico, lo oyó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Descansa, hermano. Perfectos. Quiero decir que, hermanos, el Antiguo Testamento era externo, exterior. La gente, el sacerdote y el ofrendante veían externamente que se había cumplido algo. El nuevo pacto no es externo, es interno. Va al corazón donde está el problema del hombre. Lo limpia. Os daré un corazón de carne. Os haré un hombre nuevo. Nuevo pacto. ¿Siente usted el poder de esa palabra? Nació de nuevo. Es usted perfecto. ¿Qué es eso de perfecto? Acceso a Dios. No confía en sus obras. Ay, pastor, he trabajado tanto en el Evangelio. Ay, he predicado tanto el Evangelio. ¿Cómo no voy a ser salvo? No confíes en eso. Confía en el acto supremo de Cristo en la cruz por ti, que entiendes y amas esta palabra. Si es así, pues eres salvo. Bien, ¿se está entendiendo las diferencias, hermano, del antiguo y el nuevo? Es lo que quiero. No me interesa cómo estaba el tabernáculo. El antiguo solo producía purificación legal y religiosa, normas religiosas que solo afectaban lo exterior, la carne, solo era una limpieza ceremonial. Hermanos, si la sangre de esos machos cubría, solamente era externo, hermano, no era interno. Bueno, regresemos pues al texto. Miren, verso 9. En el momento de nuestra salvación, a ver, quiero darle énfasis a esto, quiero hacerlos descansar. Descansen, tomen aire, respiren, oxigenen la neurona. Yo estoy seguro que el cubrebocas mantiene una cetoacidosis respiratoria que lo hace caer en sueño. Pero si insiste usted tenerlo ahí hasta para cantar, estamos libres. Que duerma en paz, que descanse en paz. No lo digo sin ironía, ¿verdad? No me lo van a creer. No, hermanos, pero sí hay una alcalosis respiratoria ahí que les produce sueño. En el momento que nuestra salvación sucede, la conciencia es acallada, puesta en paz, pero no desactivada. Y debemos como cristianos esforzarnos para tener una buena conciencia. Segunda de Corintios 1:12, después lo ven. Cristo, Él libera nuestra conciencia de culpa
Esto es una alegría y bendición que ningún santo del Antiguo Testamento logró tener. Hebreos 10:22, purificando los corazones de mala conciencia. Por eso es tan terrible el evangelio de obras, hermano, porque te hacen creer que te salvas por obra y entonces te vuelves en un hipócrita, externando obras ante la gente para que digan que eres salvo, y tu mente y tu espíritu no descansa. Porque te dijeron que puedes perder tu salvación si no trabajas mucho en el Señor, si no diezmas, si no oras, si no lees Biblia. Con todo y eso te puedes perder si no amas al Señor. Porque estás confiando en obras, en buenas obras. Ahora no es sacrificial, hermano, es lo que quiero decirles. Todo es por gracia, hermano, entiéndalo. Esfuércese, pero todo es por gracia. Usted no es superior a nadie, todos somos pecadores redimidos por gracia. Los sacerdotes del antiguo pacto limpiaban solo lo externo. Mancha simbólica, temporal, era una manera simbólica y temporal, de manera imperfecta. Imperfecto, temporal y simbólico. En el nuevo pacto Cristo limpia desde adentro, donde está el verdadero problema, corazón nuevo. Hago resumen, hermano. Los sacrificios nunca limpiaron el pecado. Ahora miren, hermanos, hay un tema acá. Yo escuché un pastor decir esto. Hermano, es bueno asustar a la gente que se va a perder para que le echen ganas y se hagan santos y salvos. Que van a perder su salvación si no le echan ganas. Que se van a perder si no trabajan en la obra, si no vienen a lavar los baños, si no dan su dinero. Se van a perder. Hermano, yo sé que no, pero hay que ponerles miedo. Hermano, estás faltando a la verdad. Estás manchando el evangelio glorioso que es por gracia. No, pero que hermano, si no les predico así, ¿qué tal si se van a pecar? Eso es algo personal. Si eres creyente en Cristo, no te vas a ir a pecar deliberadamente. Porque hay que mentirle a la gente por temor a que se vayan a pecar. Alterar la verdad es grave. El que es salvo, hermano, es por gracia y se ha salvado. Hermanos, si el miércoles perdemos la salvación, ¿qué caso tiene estar aquí? Yo me iría a jugar papalotes, me iría a un carrito de esos electrónicos. Hay tantas cosas simpáticas que se pueden hacer en un domingo en la mañana. Si de todos modos me voy a perder, ¿qué hago aquí si no estoy seguro? Pero hermano, yo estoy aquí porque sé que Cristo pagó con su sangre preciosa mi salvación. Porque sé que lo amo porque Él me amó primero. Porque creo en este libro. Porque creo en lo que dice. Y creo que muchos rostros de los que veo aquí un día veré en el cielo. No por mis obras, ni por haber predicado, ni por haber traído a mucha gente al evangelio. No confío en eso. Confío en la cruz. El antiguo pacto nunca fue capaz de arreglar las cosas entre Dios y el hombre. ¿De acuerdo? No se arreglaron las cosas. Y el hombre solo simbolizaban ese arreglo. La purificación era limitada en el Antiguo Testamento, era a nivel externo, al nivel carne. El antiguo pacto no había acceso a Dios. El pueblo y el sumo sacerdote no podían acercarse más. La limpieza era imperfecta y no había limpieza de conciencia. Hechos 17:30. Miren lo que dice Hechos 17:30. Hechos 17. Pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia del Antiguo Testamento, soportó, mi amado Señor, todo el pecado del Antiguo Testamento, hasta que ya no pudo más y descargó toda su ira en un ser inocente, hermoso, precioso, y derramó su sangre. Y ahí, hermano, fui salvo. Ahí fui salvo. Dios fue tolerante y paciente hasta que el sacrificio verdadero se concretó. Antes de que el sacrificio de Cristo ocurriera en la historia humana, ya había ocurrido en la mente de Dios, porque las obras de Cristo ya están acabadas desde el principio. Aunque Cristo no había muerto, para la mente de Dios, Él ya había visto que Cristo había muerto, y en eso confiaban los del Antiguo Testamento en símbolos, y ahora confiamos directamente en que Cristo vino. Debido a que los sacrificios del Antiguo Testamento no eran un medio de salvación, solo señales de obediencia fiel a los símbolos que prefiguraban a Cristo. La purificación antigua era simbólica. La única forma de entrar en su presencia es a través del nuevo pacto en Cristo Jesús. Hermano, qué difícil es predicar esto, y es doloroso y gozoso. ¿Por qué? Porque aún en iglesias no se entiende esto. ¿De acuerdo? Y no es que no se entienda intelectualmente, sino con el corazón. Y eso a uno le duele. Pero saca la cámara fuera de la iglesia y hay tanta gente que ama si quieres, que tienen un problema más grave, que dicen, libre de pecado. ¿Pero cuál pecado? ¿De qué pecado estás hablando? Yo soy igual a los demás, trabajo, le doy el dinero a mi esposa, voy por los niños al jardín. ¿De qué pecado me hablas? Hay un nivel, pues, en el cual dice, Señor, da luz, porque los amo y no tienen ni idea del peligro en que están y no se sienten pecadores. ¿Cuál pecado? ¿De qué pecado? Están enfermos ustedes. De pecado todos somos iguales. Es difícil predicar esto y es difícil conocer esta verdad y saber que hay un mundo en tinieblas. Tenemos 10 minutitos, hermano, vamos a terminarlo con... ¿Sí se entendió las diferencias, hermano, entre el antiguo y el nuevo? Volvamos al verso 10. 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden acercarte a Dios en cuanto a la conciencia. Al que practique este culto no descansa, hermano. Y esto lo digo con todo el respeto, y porque yo nací en un contexto muy católico. Tenía una tía, abuela, que me llevaba los domingos a la iglesia católica, y si algún día ella faltaba a misa, sentía una culpa, porque para ellos la misa es expiatoria. También la confesión quita el pecado, y los sacramentos. Entonces ella en la noche estaba, domingo, muy inquieta, porque cualquier razón no pudo asistir a su misa, que es expiatoria. Símbolos. Bueno, no hablo de la misa, no tiene que ver con el tabernáculo, pero me refiero cuando alguien confía en símbolos, no encuentra paz. No dan paz. ¿Por qué? Verso 10, ya que consiste solo de comidas, bebidas, lavados, ordenanzas acerca de la carne, externo nada más, impuestos,
hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Quién iba a reformar las cosas? Cristo. Reformar es ortodoxia, de ahí viene ortopedia, o sea, hacer derecho al jorobado. Hacer derecho. 11. Hermanos, pero ya estando Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo hecho de manos, no de esta creación. ¿A qué tabernáculo se está refiriendo? Ahora no crean que hay algo parecido ahí en el cielo. El cielo mismo es el tabernáculo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró ¿cuántas veces? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, el cielo, habiendo obtenido, punto, eterna, fueron liberados, redención. ¿Por qué? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la famosa becerra alazana, que después le digo para qué servía, rociadas a los inmundos, santificaba para la purificación de la carne. Sí purificaba porque era un acto externo y religioso, pero no la conciencia. 14. El contraste. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, algunos dicen que era el Espíritu Eterno de Cristo, otros dicen que el Espíritu Santo, después lo aclaramos, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Cuánto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hermano, ¿quieres presentar obras muertas tú también? Porque has sido un predicador de 20 años, porque has venido a la iglesia a lavarla y lavar los baños 15 años y crees que por eso, y crees que porque oras, y crees porque lees la Biblia, crees que te vas a salvar. Obras muertas, confías en cosas muertas, son buenas que las hagas, pero no confíes en eso para tu salvación. Confía en el acto redentor precioso, único de Cristo. 14. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció conciencias. 15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto. De una vez les digo, la palabra pacto y testamento en griego es la misma, es diateke. Y diateke se puede usar, diateke es testamento o cualquier arreglo legal entre dos partes. O sea, cuando digan testamento y digan pacto, está hablando de lo mismo. Es muy profundo de explicar, pero bueno. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, el perdón. 16. Porque, miren hermano, el testamento es un poquito diferente al pacto. El pacto es cuando dos gentes prometen hacer algo y si no lo hace alguien hay sanciones. Y el testamento es cuando alguien decide dejarle sus bienes a alguien, pero ese testamento no puede proceder si estoy vivo. Me tengo que ir a Calacas para que usted pueda recibir mi casa, mi carro y mi Volkswagen que tanto quiero. ¿Sí? Sí, pero si estoy vivo usted no puede agarrar nada. Tiene que ocurrir muerte. Muy bien. Entonces, porque donde hay testamento es necesario que intervenga el testador, muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive y Cristo murió. ¿De acuerdo? Está la analogía. De donde ni aún el primer pacto, acá se intercambia la palabra, aquí es pacto, fue hecho sin sangre, el primer pacto con Moisés. Porque habiendo anunciado a Moisés
todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, lo mezcló con agua, con lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, las tablas, y también roció al pueblo. Simbólicamente están perdonados porque hubo derramamiento de sangre. 20. Diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, porque no hay pacto sin sangre. Fíjense, hermanos, que ahora recuerdo, ni les cuento esto para qué. No, bueno, yo veía mucho las novelas de niño y vi una novela que era Yesenia, ¿se acuerdan? De la autora Yolanda Vargas Dulce. Y entonces cuando Osvaldo, por eso le puso Osvaldo a mi hijo, Osvaldo se casa con Yesenia para que fuera fuerte el pacto, Yesenia se corta aquí y Osvaldo aquí. Entonces se casan y un pacto de sangre, ¿verdad? Porque sin sangre no hay pacto. Bueno, ya les refrescó algo. Vamos a terminar diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Vamos a llegar al 22 nada más, Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Su pecado está perdonado, hermano? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue derramada a su favor. Y si Cristo es el que justifica, ¿quién te condena? ¿Quién condena a los escogidos de Dios? Si Cristo es el que justifica. Ahora cuidado con el amuleto de la sangre. Ya ve que la sangre de Cristo tiene poder, te rechazo y no es la sangre así en sí. Es lo que está atrás, que es el acto de muerte de Cristo. Es el que tiene poder, es el acto de muerte. Somos muy tendientes a los símbolos, hermano. Mire, con todo respeto, la Iglesia Católica tiene un símbolo que es el agua bendita, ¿no? Entonces le echan. Usted le paga a un sacerdote y va a poner un puesto de tacos, de empanadas, y el sacerdote llega y le echa un símbolo de limpieza y protege contra los demonios. Pero en el evangelismo, en el cristianismo que se aleja de las escrituras, entra el aceite. Y entonces tú le hablas al pastor y él empieza a ungir los baños, a ungir la cortina, a ungir la caja donde va a entrar el dinero con aceite. Somos tendientes a hacer estos símbolos como amuletos. Y lo mismo sucede con la preciosa sangre de Cristo, que para todo, ay, te reprendo con la sangre. O sea, esas cosas debemos tener cuidado porque son santas. Porque atrás de la sangre está el sacrificio de Cristo precioso. No es un amuleto para defenderse de las cosas de la vida. ¿Se entiende eso? A ver, resumen, estamos terminando. El nuevo pacto sí te da acceso a Dios, cosa que del antiguo pacto no había. Solamente unos cuantos y uno solo en el Yom Kippur. Y no liberaba la conciencia de culpa del pecado. Nuevo pacto libera la conciencia de pecado, la pone en paz, no la desactiva. Puedes descansar, como no descansó ningún santo del Antiguo Testamento. Puedes tener paz en medio de las tormentas, porque sabes que eres salvo. Te hace perfecto. ¿Qué es perfecto? ¿Maduro? Te da acceso a Dios, cosa que el acceso a Dios no estaba en el Antiguo Testamento. Cuando usted ora, hermano, usted entra por fe al lugar santísimo de un tabernáculo superior que no es sombra ni símbolo, un tabernáculo que está en los cielos. ¿Puede usted descansar, hermano? ¿Puede tener paz en medio de tanta aflicción? Que si se va a pelear Ucrania con Rusia, lamentablemente, qué triste.
¿Y qué tal si nos alcanza una bombita por acá? Descansa, hermano. ¿Y qué tal si me agarra el COVID saliendo? Hermano, descansa en Cristo. Ahora, eso no quiere decir que usted pues se suba a un carro y no se ponga el cinturón de seguridad, ¿no? Porque en eso no tiene que ver nada. Descansa en Cristo y se pone su cinturón de seguridad, pero vaya en paz. Tenga paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. No son palabras vanas, hermano. Ya está vencido. Y Él es nuestro. Y nosotros somos de Él. Él es nuestro. Y nosotros somos de Él, hermano. No hay duda. Por eso es que le amamos, porque Él nos amó primero. Póngase de pie. Señor mi Dios, en verdad que he decidido callar para que usted hable a través de su escritura. He intentado ser fiel al texto con tanta imperfección humana que me rodea. Señor, pero es tu Espíritu Santo el que ha hablado a través de tu siervo. Es tu palabra la que ha sido expuesta. Es tu palabra la que nos ha dado esa perfección de conciencia, acceso y paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias porque un día nos diste un corazón de carne que no es perfecto seguramente, pero que un día lo será. Gracias porque confiamos en tu sacrificio en la cruz como el nuevo pacto, infinitamente superior. Señor, gracias porque hemos sentido la paz a través de la Escritura en medio de tanto problema y de tanta aflicción. Tenés paz con Cristo. Es el único que pudo reconciliar a Dios con el hombre. Tenía que ser Él mismo. Y si Él no se hubiera acercado, nosotros no nos hubiéramos acercado. Padre, tu palabra ha sido expuesta, tu plan maravilloso escondido de hace miles de años. ¿Qué cosas ignorábamos, Señor? Ahora estamos dentro de ese pueblo, los descendientes de Abraham, que creemos en mejores promesas, salvos por fin en medio de una generación incrédula, que para ellos esto es locura, porque ni siquiera aceptan que son pecadores, ni siquiera tienen conciencia ellos mismos que necesitan a Dios. Señor, aquí estamos clamando por ti los domingos, porque sabemos que te necesitamos, porque usted ya es nuestro y nosotros somos de usted. Pero hay gente que eso no tiene. Viven tan felices, tan tranquilos, tan suficientes de ellos mismos y están al borde del final. Señor, ten piedad de ellos como la tuviste de nosotros. Que entiendan esto, Señor, que nosotros hemos entendido, que no es actos religiosos, símbolos, derramamientos de sangre, sino que hemos creído en un Dios vivo y eficaz. Ayúdanos, Señor, a tener la paciencia que usted tuvo y predicarles a ellos, y quizá algún día predicando la palabra se dé el milagro y alguno de ellos vea, resucite. Lo pedimos con tanta humildad, Señor. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de esta hermosa tradición bíblica que dice así: Jehová te bendiga y tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Gracias por la salvación, hermanos. Muchas gracias porque Cristo nos ha salvado. Bien, el próximo domingo quedó pendiente Hebreos 9 del verso 23. Ya no daba tiempo y era mucha información. Del 23 y abordaremos parte del 10 hasta el 18. ¿Les parece?
porque entran en los contextos. Entonces, Hebreos 9, 23 en adelante para el próximo domingo. Para los hermanos que nos ven en la red, hermanos, los esperamos. Compartan estos mensajes bíblicos y es parte del acto de evangelismo. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y hasta entonces. Amén.